Ok, entonces hablemos de neoconservadurismo y de las narrativas libertarias que están atravesando hoy nuestra región. Yo quería empezar proponiéndoles este pequeño, bueno, no es tan pequeño, un índice preliminar. No sé si lleguemos a ver todo, pero primero iniciaré con algunas ideas preliminares sobre todo digamos, el eje sobre el que va, o los ejes sobre los que va a girar esta conversación. Luego, pues, un poco de conceptualización, ¿no? De neoconservadurismo, su origen, que eso es bastante importante, y su agenda, así como también el libertarianismo. Eh, Básicamente, yo lo que quiero proponer en esta oportunidad y con este tema, más allá de que estemos o no de acuerdo con las propuestas del neoconservadurismo, del libertarianismo, aquí de lo que vamos a hablar hoy día es de dos etos en disputa, dos formas de ver la vida, de abrazar valores, ideales, etcétera, poniéndome, digamos, desde un centro lo más am, neutral posible, ¿no? Por supuesto que hay una crítica que se va a ver también a lo largo de la exposición, porque evidentemente mi posición es en contra del neoconservadurismo o del libertarianismo, pero quería plantear esta primera idea, digamos, si nos salimos un poco de nuestras propias creencias e ideologías, entonces hablamos de, en términos generales, de dos divisiones de vida que están en disputa, ¿no? Y vamos a ver de qué trata cada una de esas y cuáles, en qué están enraizadas, ¿no? Porque, por supuesto, la del neoconservadurismo está sobre todo enraizada en la religión y en la propuesta o el intento de imposición de esa visión moral de raíz religiosa al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, vamos andando mejor. Les decía que estamos inmersos en esta ola conservadora que también es bien importante que se sepa esto. Tiene una articulación transnacional muy importante y muy poderosa económicamente, ¿no? Es un despliegue que ha pasado de acciones desde las iglesias al foro público y social, que en los últimos años ya directamente ha entrado al foro político, al foro social y cultural a través también de los nuevos medios de comunicación y como vamos a ver también de nuevas representaciones populistas, ¿no? Que intentan llegar a un público más popular, además de también alianzas estratégicas con agrupaciones no solamente de otros credos religiosos, sino también seculares, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que el neoconservadurismo prácticamente es un movimiento que tiene como enemigos declarados toda aquella persona que sostenga ideas o valores progresistas de izquierda liberal o moderna o progresista, que para ellos desafía el orden tradicional y los poderes hegemónicos con los que se han valido sus generaciones y que consideran que son los mejores para el mundo, ¿no? La agenda primordial de estos nuevos conservadurismos que como dije tienen aliados de todo tipo, no solamente liberales económicos, también incluso tienen aliados en izquierdas conservadoras, como perfectamente lo hemos visto en el Perú. Pero sus agendas comunes, digamos, más allá de lo heterogéneo que puedan ser, es la defensa de la vida, lo que llaman ella de la libertad y la familia, que se traduce prácticamente en activismos políticos y sociales en contra de qué, de los derechos sexuales reproductivos, de las diversidades sexuales y de género, de la igualdad y derechos de quienes amenazan, como digo, esta hegemonía del poder heterosexual y masculina, que es lo que ellos consideran la tradición y los mejores valores eh, para la vida del ser humano, ¿no? Entonces, actualmente apuntan a ocupar espacios de poder y de toma de decisión política nacional, continental, global, ¿no es cierto? Vamos a ver a lo largo de esta exposición cómo se articulan estos diferentes estamentos y cómo a través de ellos están en estos momentos, en esta nueva ola neoconservadora, librando lo que ellos llaman una batalla cultural, ¿no es cierto? Y que implica no solamente el antagonizar con los valores liberales o progresistas a nivel social y público, también
en incidencias políticas, en escuelas, en adoctrinamiento de jóvenes, y como vamos a ver también apelando últimamente a la rebeldía juvenil, ¿no es cierto? En base, por supuesto, a sus creencias religiosas y a su moral religiosa, pero vamos a ver también cómo han o sea, han capturado y han resignificado lo que era pues eh, un rasgo bastante propio de las izquierdas y de los progresismos, ¿no es cierto?, de hacer activismo callejero, por ejemplo, ¿no? Ahora ellos también realizan este tipo de actividades en las calles, como hemos visto también nuevamente en el Perú y también en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente no perder de vista lo que les decía, ¿no? Que tienen una articulación con organizaciones en la región políticas y también religiosas y en el sur, perdón, norte global, especialmente Estados Unidos y también con España, ¿no? De donde reciben no solamente apoyo y capacitaciones, sino también financiamientos. Entonces, les hablaba de estos etos en disputa, ¿no? Porque yo quería enfocar esta conferencia en esos términos, ¿no? En que estamos hablando de qué tipos de creencias, ideales están aquí antagonizando, ¿no? En el caso de los neoconservadores, sus creencias, sus aspiraciones, su moral se basan en sus ideologías religiosas, preceptos morales de fe y la interpretación de sus textos sagrados, bíblicos, etcétera, y son inamovibles, atemporales, universales, ¿no? O sea, todo lo que configura, digamos, una ideología basada en la fe, ¿no? Que es incuestionable y es una verdad absoluta, ¿no? Mientras por el lado del progresismo, sus creencias ideales y morales basadas en la racionalidad, en la ciencia, en las humanidades, en el pensamiento crítico y por ende, pues son creencias que se pueden ir actualizando, que son dinámicas de acuerdo acorde a nuevos descubrimientos o entendimientos humanos. En el caso de neoconservadores, creen firmemente en que estas moral religiosa es la ética adecuada para vivir y se pretenden, como decía, poseedores de una verdad absoluta que debe regir a toda la sociedad, lo cual, aquí viene el primer problema, porque por supuesto todos tenemos el derecho a creer en la religión que querramos y a ejercerla, ¿no? Pero para mí aquí es el primer problema porque pretender imponer esa ética religioso-moral desde políticas públicas, excluyendo, rechazando y estigmatizando a toda persona o a todo aquel que no sigue estos preceptos, incluso en los ámbitos privados, ¿no? De sus vidas privadas. Mientras que en el sector progresista se cree en los valores de la diversidad, de la justicia, de la equidad, y de forjar un mundo inclusivo, ¿no? Que donde haya menos opresiones, donde realmente haya una igualdad de accesos y oportunidades a todos a tener una mejor vida, ¿no? Entonces, yo diría que esto es un punto muy importante porque si bien alguien podría decirme, bueno, pero también el progresismo quiere imponer, ¿no es cierto? Eso desde las políticas públicas, ok, pero no, estas creencias no están basadas en una fe religiosa, sino como ya hemos dicho en el primer punto, ¿no es cierto? En las humanidades, en las ciencias, en la racionalidad, pensamiento crítico. Y lo más importante, no es excluyente, ¿no? Desde el progresismo, si bien lo que se intenta evidentemente es extender estos accesos y estos derechos a todas las personas, no hay un intento porque los neoconservadores no puedan ejercer en el ámbito privado sus propias creencias y educar a su familia de la manera que ellos consideren, ¿no? Entonces, una primera gran diferencia, ¿no? Y finalmente, pues obviamente en el caso de conservadores no creen en la separación de iglesia y Estado. Evidentemente lo que propulsan es que sus morales religiosas estén presentes y puedan ser expandidas a la población a través de las políticas públicas, que es precisamente esa es la característica, una de las características principales de esta última ola neoconservadora, ¿no? Mientras que los progresistas sí, pues obviamente creen que tiene que haber una separación de la iglesia y el Estado. Las creencias religiosas son privadas y el Estado debe ser laico justamente para evitar
estas exclusiones y estos problemas, ¿no? El origen del neoconservadurismo, yo me voy a detener un buen ratito acá porque es bien interesante ver eh, cómo la influencia de los Estados Unidos y más precisamente del movimiento neoconservador o conservador en los Estados Unidos ha ido mutando, manteniendo obviamente algunas prácticas raíz, ¿no? Pero adaptándose a los tiempos en diferentes momentos, por eso neo, ¿no? El vocablo neo de que hay cosas nuevas, ¿no? Que se reformulan, pero con una base dura que, como ustedes van a ir viendo, ideológicamente sigue siendo la misma. Pero también digo que me voy a detener un poquito en esto porque cuando comenzamos a ver cómo se va forjando este neoconservadurismo en los Estados Unidos, va a ser más fácil entender el tipo de conservadurismo y neoconservadurismo que ha ido también progresando en Latinoamérica a lo largo de los últimos años, ¿no? Entonces, surge el neoconservadurismo en los Estados Unidos en los 60, en la década de los 60, como una reacción política a lo que se llamaba el New Left o la nueva izquierda, que era básicamente el nacimiento de un movimiento político. O sea, el neoconservadurismo lo que hace es reaccionar al nacimiento de la nueva izquierda, eh, que eran los liberales estadounidenses que entre otras cosas consideraban que Estados Unidos estaba siendo, perdón, los neoconservadores consideraban que Estados Unidos estaba siendo invadido por una indecencia o decadencia moral, cultural y política, no solamente por, digamos, como vamos a ver, diversas posturas que comienzan a ser muy abrazadas muy extensamente en los Estados Unidos por la sociedad en general, como el no intervencionismo de los Estados Unidos en Vietnam, em, pero también porque comienzan a haber movimientos sociales que propugnan no solamente la paz y no la guerra, o sea, movimientos pacifistas, sino también movimientos de corte de derechos civiles, ¿no? De derechos de minorías y, muy importante, de los feminismos, ¿no? Entonces, lo que hacen estos miembros hasta ese momento, miembros del Partido Demócrata, que comienzan a ver todas estas propuestas como una decadencia moral, cultural y política en los Estados Unidos, es escindirse, ¿no? O sea, comienzan a romper ahora, esto es paulatino, ¿no? No es que pasa de un día para el otro, pero a lo largo de una década va sucediendo este proceso de que van separándose del Partido Demócrata y terminan en una convergencia con la nueva derecha, representada en el máximo apogeo de este movimiento con Ronald Reagan en los años 80. Entonces, como les estaba contando, los neoconservadores entonces sí apoyaban el intervencionismo en la época de la Guerra Fría, contra la Unión de la República Socialista Soviética, ¿no? Y consideraban que esta era una forma de no solamente mantener una hegemonía de poder, política, etcétera, de los Estados Unidos, sino que para ellos era una forma de promocionar la democracia, ¿no? Em, y esto va a suceder, digamos, en las administraciones republicanas desde los 70 hasta más o menos el 2000, bajo George Bush, ¿no? Y básicamente este movimiento neoconservador que pugna por que no se pierdan esos valores tradicionales del americano, como le llaman ellos, pues van a influir mucho en la política exterior de los Estados Unidos. Y esto también es importante de ver porque eventualmente también comienzan a influir en lo que va a ser el neoconservadurismo de las Américas, ¿no? De Latinoamérica. Les decía que los neoconservadores ven que se están amenazando los valores tradicionales en los que se basaba la idea, en los que se basa la idea que ellos tienen de los Estados Unidos, ¿no? Esta decadencia para ellos, por parte que propulsa también la nueva izquierda dentro perdón, del liberalismo norteamericano y el Partido Demócrata, que abogaban por un fin del intervencionismo de los Estados Unidos, tanto durante la Guerra Fría como durante la invasión a Vietnam, ¿no? Pero para ellos, para los neoconservadores, este era un signo de debilidad de los Estados Unidos y
y esto también debilitaba la lucha contra el comunismo que ellos veían como una amenaza expansionista que podía acabar con la democracia. Entonces ellos se erigen, digamos, como los representantes de esa democracia que tiene que ser exportada al resto del mundo, ¿no? También los neoconservadores, como les decía, van a estar en contra de los feminismos, de los igualitarianismos, multiculturalismos, etcétera, básicamente de cualquier cosa eh, que estuviera vinculada a la expansión del estado de bienestar a través de los programas sociales o de acciones afirmativas, ¿no? Para grupos discriminados, podría ser por género o también por razón de etnia. Y consideraban, como digo, que había un fuerte intervencionismo, perdón, estatal en la economía, en ese sentido, ¿no es cierto?, que los terminaba afectando a ellos, y un dejar hacer, ¿no?, con el cual ellos no estaban de acuerdo en la moral y la cultura, ¿no? Entonces, prácticamente se puede decir que estas ideas para ellos lo que hacían era poner en riesgo los valores burgueses de su nación, ¿no? Y señalan, y aquí es donde nace un poco el término la contracultura, señalan todos estos, para ellos, antiamericanismos, ¿no? Como una cultura adversaria o una contracultura, que para ellos era la bancarrota moral del país, ¿no? Y, como digo, siempre con un pie dentro de los Estados Unidos y otro pie fuera, porque además de pensar que era una bancarrota moral del país, también era un debilitamiento hacia el enemigo externo, ¿no? Por eso también que las revueltas, por ejemplo, estudiantiles en la época contra la guerra de Vietnam, para ellos también fue una alarma, ¿no? Porque sentían que perdían poder en los espacios de cultura donde los estudiantes se manifestaban en contra de esta guerra, ¿no? Entonces empieza esta llamada guerra cultural y la construcción del enemigo mayor, ¿no? En esta defensa de sus valores tradicionales, lo que hacen básicamente los neoconservadores em, para defender la moral tradicional de la familia y la sexualidad es que establecen vínculos con las élites empresariales y financieras en los Estados Unidos para hacer un frente común a partir de los años 70 y reafirmar su autoridad. Eso también es interesante porque vamos a ver que ese mismo modus operandi se repite, ¿no? En los neoconservadurismos en Latinoamérica, de hacer este tipo de vínculos más allá de sus propias creencias, hacer vínculos estratégicos, digamos, ¿no? Alianzas estratégicas, ¿no? Entonces, pues tras la derrota de Estados Unidos en Vietnam, ellos ven la retirada como una victoria de los grupos pacifistas y por ende una derrota del liderazgo de Estados Unidos contra el comunismo internacional, y utilizan también, siempre tienen que tener perdón, un enemigo, ¿no? Contra el cual antagonizar. Entonces, se utiliza la amenaza del comunismo como un eje de cohesión para vincular la defensa de la política interna y doméstica con la exterior y con el riesgo de la seguridad interna y nacional que requerían para que ellos puedan sentirse un país con una moral y una cultura vigorosa, ¿no? Em, entonces, este otro punto también es bien importante en el origen del neoconservadurismo en Estados Unidos, porque se repite en los conservadurismos que vemos hoy también en nuestra región. Y es que en la construcción de este enemigo eh, va a constituir una imposibilidad de coexistencia pacífica con ese enemigo. En este caso, digamos, si estamos hablando de la Guerra Fría, era con la URSS, ¿no? Después vamos a ver que construyen otros enemigos, pero digamos, básicamente, una esencia, digamos, de este movimiento, que es que ellos ven una imposibilidad de coexistencia pacífica con aquel enemigo que construyen, ¿no? Em, y esto es lo que les decía, ¿no? O sea, hay una constante en los movimientos neoconservadores de presentar, bueno, primero interpretar ellos el mundo de esa manera y de presentarlo de esa manera, ¿no? De el bien versus el mal, donde por supuesto el bien está representado por ellos, ¿no? Y el mal por el enemigo
de turno, ¿no? En su momento, la URSS y el comunismo, que eran la encarnación del mal y una amenaza contra el bien y la democracia, que representaba para ellos los Estados Unidos, y una amenaza para su propia existencia como país y como grupo, ¿no? Entonces, para ellos esto, o sea, constituye finalmente una lucha moral, ¿no? O sea, ellos se atribuyen esa lucha moral. De hecho, se atribuyen también en parte las supuestas victorias, ¿no? De Estados Unidos contra el comunismo, etcétera, contra el terrorismo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Como grupo político, ellos consideran que han tenido mucha participación en ello, ¿no? Entonces, como les decía, para ellos en esta propuesta de una vida vista desde el bien versus el mal, pues no hay un diálogo ni coexistencia posible, ¿no? Que como les decía es el mismo patrón de hoy, donde se estrechan los espacios de conversación y de intercambio porque hay una radicalización que justamente tiene su raíz en esta forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, termina la Guerra Fría, desaparece el enemigo que configuraba este mundo bipolar, donde el comunismo era la máxima amenaza, y este es un primer momento donde los neoconservadores van a demostrar también su versatilidad, que les sirve hasta ahora y la podemos ver hasta ahora también, ¿no? Que ellos necesitaban una renovación ideológica y un nuevo antagonista, ¿no? Entonces, este antagonismo lo van a reinventar a través de lo que se llamó el idealismo democrático. O sea, en los 90 reformulan parte de sus bases teóricas para ya entrar a la posguerra fría, ¿no? Y usan como eje la democracia y el mesianismo estadounidense, que estaba llamado pues a liderar cruzadas para llevar la democracia estadounidense al resto del mundo y poder así revigorizarse. De hecho, el movimiento neoconservador se revigoriza interna y externamente gracias a esta, digamos, a esta reformulación, ¿no? de su agenda. Em, y luego, bueno, hay varias publicaciones, en realidad acá yo les menciono rápidamente solamente estas dos, porque tienen mucha importancia, por lo menos en el mundo académico así se estudian, la obra colectiva de neoconservadores que se llamó Present Dangers o Los Peligros Presentes, que es una obra, como digo, colectiva de intelectuales de esa línea que entre las cosas que proponen es nuevamente que hay una decadencia militar, una debilidad política interna, que impiden la hegemonía de Estados Unidos y que lo hacen ver débil. Em, entonces, tras la posguerra o en la posguerra fría y en el marco, y en ese marco político, cuando sucede el 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre del 2001, los ataques en Nueva York y en Washington, em, llega una nueva, digamos, reinterpretación y reacomodo del movimiento neoconservador, ¿no? Entonces, en esta oportunidad ya no va a ser la guerra contra el imperio del mal, como en la Guerra Fría, sino la guerra contra el terror, ¿no? Contra el llamado eje del mal en Oriente Medio, y así es como vemos nuevamente cómo el neoconservadurismo en los Estados Unidos se reinventa, ¿no? Como hemos visto, básicamente lo que hacen siempre es actuar bajo una lógica binaria o maniquea de bien y mal y tener que estar construyendo constantemente un enemigo que, adaptándose a los contextos y a las coyunturas y construir su enemigo en base a ese mal que percibe en ese momento, ¿no? Entonces, acá yo puse una cita de un investigador, Caviccioli, que dice, ellos siempre están adaptándose al nuevo escenario en tres aspectos fundamentales: la ideologización de los conflictos y del enemigo, ¿no? Porque ya vemos cómo se trata siempre de conflictos políticos, externos, y ellos lo ideologizan y con la incesante búsqueda de un enemigo existencial que sustituya al comunismo, sea el terrorismo islamista o una asociación de estados autocráticos, la visión estatocéntrica del mundo según la cual el poder militar sigue teniendo un papel central en las relaciones internacionales y es vital para combatir las nuevas amenazas, y finalmente, igual de importante, el moralismo, ¿no? Representado por el concepto de lo que le llaman en Estados Unidos moral clarity o la claridad moral, como una guía fundamental de la política exterior estadounidense para salvaguardar y extender sus valores, lograr la victoria frente a sus enemigos y prevalecer como la mejor nación del mundo, ¿no? Entonces, digamos, esto está detrás, ¿no?
este movimiento neoconservador en los Estados Unidos. Y como dije, siempre con un pie dentro y un pie afuera, que es también lo que vemos que sucede hoy con los movimientos neoconservadores en América Latina, ¿no? Entonces, eso es un poquito un resumen de lo que les he dicho. Perdón. Em, y entramos a los neoconservadurismos en América Latina y a estos tres momentos o estas tres olas. Bueno, acá una tingencia, ¿no? Porque, digamos, en términos de poder estudiar a veces de manera más metódica estos temas, se hacen estos cortes, ¿no? Pero evidentemente no es que sean así de exactos, pero más o menos se puede hacer estas categorizaciones, ¿no? Entonces, en una primera ola, en América Latina, los neoconservadurismos se van a organizar en torno a la identidad religiosa, mayoritariamente católica, y su agenda era principalmente rechazar y combatir debates públicos acerca del aborto y la anticoncepción, ¿no? Entonces, tenía un carácter más preventivo, ¿no? Bajo estas etiquetas de pro vida y pro familia, con la influencia además de Juan Pablo II, del Vaticano, que en ese momento invita a la militancia laica. Y aquí vemos nuevamente cómo, de manera estratégica, ¿no es cierto?, los neoconservadurismos religiosos se apoyan en alianzas no religiosas, ¿no? De conservadores no necesariamente religiosos o no necesariamente de la religión católica. Entonces, ahí hay algunos nombres de algunas organizaciones que en ese momento tienen un papel importante. Por ejemplo, está North Global, Human Life International, que es una versión o sea, ellos lo que hacen en Latinoamérica, los neoconservadurismos que comienzan a surgir es una especie de emulación de los activismos pro-life en los Estados Unidos, ¿no? Que son los activismos contra los abortos, eh, y estos activismos muy centrados en sociedad civil y la iglesia, ¿no? En conjunto. Incluso se abren en algunas partes de Latinoamérica centros de ayuda a mujer en los 80, donde lo que hacían era captar embarazadas de sectores populares para, pues, convencerlas de que no terminen los embarazos y adoctrinarlas a sus pensamientos y valores, ¿no? Luego vendría, por decir así, la segunda ola, más o menos en los 90, que es el avance ante el avance de la defensa por los derechos sexuales y reproductivos, que principalmente eran abanderados por los feminismos, ¿no? Los derechos de LGTBIQ. Entonces, ante el avance de estas propuestas en el debate político y en las políticas públicas, que era hacia donde se apuntaba la defensa de estos derechos, es que detona esta segunda ola neoconservadora de un carácter más reactivo, ¿no? Aquí es donde sí hay alianzas muy importantes con otras religiones y con conservadores evangélicos, sobre todo, y como decía, incluso con conservadores seculares. ¿Para qué? Para infiltrar la arena política y poder impactar en las políticas públicas, en los ámbitos judiciales y las instancias supranacionales, ¿no? Entonces, nuevamente vemos aquí cómo utilizan esta estrategia secular política para un poco enmascarar sus propias confesiones religiosas y llegar a un público más amplio, ¿no? Y finalmente la tercera ola, que es la que vemos actualmente, algunos piensan que en verdad no hay una tercera ola, sino solamente un desarrollo de esa segunda, pero digamos que lo tomemos así, pues esa tercera se caracteriza por ya la partidarización de estas personalidades neoconservadoras, o sea, ya no van a estar solamente desde la iglesia, ¿no? Desde el púlpito, ni tampoco solamente desde su activismo a través de organizaciones, sino que directamente, y ya no solamente hacen lobby con políticos, sino que directamente comienzan a preparar cuadros políticos para que estén ocupando espacios políticos en defensa de lo que ellos consideran los valores ideales, ¿no? Entonces, también la otra parte importante de esta tercera ola es esta articulación regional y transnacional que se va a ver claramente como
en Estados Unidos, organizaciones religiosas y conservadoras de Estados Unidos y España, tanto religiosas como político-religiosas, pues comienzan a articular con políticos conservadores y religiosos neoconservadores en América Latina, ¿no? También se caracteriza esta última ola que estamos viviendo porque sus estrategias neoconservadoras son mucho más agresivas contra los feminismos, contra los derechos de las diversidades, em, y con poner si ya sin ninguna vergüenza, sin ninguna, digamos, y no digo vergüenza por vergüenza a su religión, sino sin ninguna vergüenza por juntar la política con la religión, ¿no? Poner su moral sexual de raíz religiosa en el centro de las políticas públicas, ¿no? Entonces, hay una ofensiva política muy fuerte, antigénero, anti lo que ellos llaman ideología de género, contra la educación sexual infantil y, perdón, integral para las infancias. Y también, como estamos viendo en Latinoamérica, el desarrollo de personalidades intelectuales, algunos les dirán pseudointelectuales, ¿no? Que hacen una divulgación, es decir, llevan las teorías o los fundamentos de estos neoconservadurismos a un lenguaje asequible, ¿no? A un público más popular, ya sea a través de personalidades que se dedican a escribir libros de divulgación o en las redes sociales, etcétera, ¿no? Hacen conferencias, youtubers, y todo esto, como digo, para llegar a un público más amplio. ¿Cuánto tiempo me está quedando para ver qué tan rápido avanzo? Sí, Claudia, hasta las 5:10 Ya, aproximadamente. ok. Entonces, si bien cada país, obviamente en la región tiene sus propias particularidades y contextos y sus alianzas, ¿no? No son un bloque homogéneo, pero sí hay objetivos comunes claros, ¿no? Como yo les decía más temprano, así como en los Estados Unidos, en América Latina también, lo que hay es, y pretenden es la revalorización de la familia tradicional hegemónica, que es la familia heterosexual, de liderazgo masculino, donde el hombre es el proveedor, la mujer es la cuidadora, y donde en verdad ya, como digo, no tienen ningún tapujo en que esto se convierta en política pública. Acá lo hemos visto en el Perú, a la pastora evangélica Aguayo, cuando directamente es entrevistada y dice, pues sí, yo tengo que hacer lo que mi esposo, el rey, quiere, o sea, en la casa él es el que manda, o sea, lo cual, digamos, y nuevamente, yo quiero ser súper clara en esto, ¿no? Yo estoy completamente en contra de eso por muchas razones que podríamos conversar, pero no estoy en contra de que alguien como la pastora pueda tener esa creencia. Eso es dentro de su ámbito privado y personal, es su total derecho y total derecho de todos nosotros. Pero de momento en el que ese tipo de creencias de base religiosa quieren ser traducidas a políticas públicas, a ser impuestas a una población que no es necesariamente de esa creencia o de esa religión, pues ya ahí tenemos el problema principal por el cual se exige que la política sea laica y que no sea propiedad de un tipo de fe o de otra, ¿no? La otra parte de la agenda común es el esfuerzo por regresar lo doméstico a lo privado, ¿no? Es decir, que quede fuera de toda discusión pública y política, cosas como ustedes, no sé si sabrán, pero una de los, digamos, mayores axiomas de los feminismos es que, y de los cambios que logró el feminismo, es que lo privado es político, es decir, mujeres en su ámbito privado o niñas que son abusadas, que son violentadas, que son asesinadas, que son sexualmente agredidas, etcétera, etcétera. Si antes, y justamente gente neoconservadora argumentaba que lo que pasaba en la casa se debía quedar como privado, pues uno de los grandes logros de los feminismos fue lograr que se pudiese ver y que se pudiese visibilizar que no había en ese ámbito
que en ese ámbito, al haber una violencia sistemática, sistémica, histórica en contra, por ejemplo, de las mujeres, dejaba de ser un tema o un problema solamente de ámbito privado y se convertía en una arena política, porque justamente son todas las políticas públicas, políticas o creencias sociales, ¿no? Que eran de algún modo desde una verticalidad del patriarcado, ¿no? Hegemónico de la sociedad, eran impuestas y traducidas en leyes, en formas de ver la vida, en accesos, etcétera. Todo eso tenía de algún modo pues una incidencia y tiene hasta ahora, en la forma en que las mujeres y otros grupos y también otras minorías han sido oprimidas y siguen siendo oprimidas, ¿no? Entonces, sin embargo, como vemos, otra parte de la agenda común de esos neoconservadurismos es precisamente que lo doméstico regrese a ser privado y que no haya una injerencia política en ese ámbito, ¿no? Igual con el tema de la educación sexual para las infancias y adolescencias, ¿no? Como hemos visto en el Perú, hace poco han aprobado una ley por la cual lo que en la práctica se hace es que ya no tenga que ser obligatoria la educación sexual para las infancias y adolescencias y que más bien los padres puedan decidir en las escuelas, porque obviamente nadie les quita el derecho a decidir en sus hogares, em, que ellos puedan decidir que en las escuelas no tomen esos cursos cuando vemos que vivimos en un país donde es urgente que niños y adolescentes y niñas estén informados, ¿no? De acuerdo a su edad, evidentemente, y no las mentiras que cuentan los neoconservadores de que se les está induciendo a tener sexo desde niños o a cambiar su género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante de la agenda común que tienen los neoconservadurismos, de que se mantengan estos aspectos dentro de lo privado sin injerencia de las políticas públicas. Y finalmente, el otro punto fuerte de la agenda que comparten es el control de los cuerpos no masculinos, ¿no? ¿De qué se trata esto? Pues de controlar, evidentemente, de controlar el cuerpo de la mujer, de controlar el cuerpo de la mujer, prohibiéndole que decida sobre su cuerpo con un aborto o sobre anticonceptivos, y eso es lo que se llaman los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y presentando la oposición al aborto como una defensa a la vida y bueno, ya entrando a ese terreno de disputa en la que los que no creen en la ciencia tratan de convencer a los que sí creemos en la ciencia de que la vida empieza a tal momento porque según la ciencia, ¿no? Lo cual es un poco una ironía y una contradicción, pero en fin. Y el otro tema del control de los cuerpos no masculinos es su rechazo y su exclusión y su estigmatización, ¿no? De las diversidades sexuales y de género que para ellos pues representan una amenaza a esta familia tradicional que ellos ven como la familia ideal que todos deberíamos tener en el mundo por seculum seculorum. Ven a los feminismos y diversidades, como digo, como amenaza contra la vida, la familia y la libertad. En su concepción del mundo se ve puesta en juego. Eh, y como les había contado desde el inicio, ¿no? Algunos de estos aspectos que están en los neoconservadurismos estadounidenses y que han bajado a Latinoamérica, ¿no? Hay esta radicalización de discursos de exclusión que reducen el espacio democrático porque no admiten otras posiciones, ¿no? Em, em, entonces, bueno, esto no es casual, ¿no? Ha habido y todavía hay, y muy fuerte en estos últimos años, una articulación del norte global con el sur global neoconservador, con entrenamientos políticos y financiamientos, entre otras cosas porque esto es un espacio para esta agrupación para no ser perdido, ¿no? En Latinoamérica un espacio ideológico desde donde también pueden venir amenazas a sus tradiciones, ¿no? Yo quería mostrarles rápidamente este videíto que
el video es de Univision, pero en realidad lo que recoge es una investigación muy interesante que cuando ustedes tengan acceso a este PowerPoint la van a tener, que es una investigación del Columbia Journalism Investigation, investigaciones de periodismo de Columbia, que es sumamente reputado, ¿no? El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y 15 medios de investigación que documentaron cómo líderes estadounidenses han influenciado mandatarios y políticas, entre otras cosas, frente a Israel en varios países de la región, ¿no? Y ya ven también, a ver si lo puedo poner aquí rapidito, no es muy largo, pero se llama así, Los tentáculos evangélicos de Trump en América Latina. Esto es del 2019. Vamos a esperar un ratito que terminen estos comerciales, pero mientras tanto les falta un comercial más, me parece, sí. Les voy contando, pues, evidentemente el ascenso de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos vigorizó muchos de estos movimientos porque les daba, pues, un respaldo. A ver, ahí va. Ready, set, torque. The new Ah, no, Enerpac espera, falta uno. BTW series battery torque wrench delivers. Entonces, les daba, pues, con los mensajes que enviaba Trump, evidentemente había muchas coincidencias y le daba un respaldo y un vigor renovado, ¿no? Y eso se ha visto no solamente en cómo se han deteriorado. Jesús, el Hijo de Dios, en su vida. Es mi Señor y mi Salvador. En esta campaña y que Él va a ganar, Padre, porque en ti está la victoria. ¿Qué rol juega la Biblia en su vida? Es mi regla de fe y práctica. Protégelo, Señor, bendito y grande sea tu misericordia. Bendice a Jafet, Señor, el vicepresidente, la sabiduría de aquellos que van a ir a las urnas para que puedan emitir su voto con sabiduría, guiados por tu Espíritu Santo. Vamos a trabajar de la mano con las iglesias. ¿Está de acuerdo con legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo? No. ¿Está de acuerdo con legalizar el aborto? Bueno, ha habido un salto cualitativo, sin lugar a dudas, en la forma en que el movimiento evangélico en Costa Rica ha participado en la política a partir de la campaña última del 2018. Vemos entonces a un movimiento evangélico ya jugando papel muy beligerante en contra del gobierno, precisamente porque consideran que los temas de su agenda no están sobre la mesa. Thank you, Mr. President and Mrs. Vice President, for the invitation to come today. In the United States of America, we have found amongst our political leaders that it is essential they have a Bible teacher in their midst. Hemos encontrado que en los Estados Unidos de Norteamérica es esencial para nuestros políticos que deben de volver a la palabra de Dios y estudiarla. Cuando tú y yo nos acercamos a Cristo, To the degree that we study and learn, Trabajan de manera, por lo menos hasta donde yo estuve vigente en política, de manera muy articulada, de manera muy organizada. Seleccionaban quiénes eran los líderes que se reunían con uno y tuvimos un desayunos y demás en donde básicamente ellos expresaban cuáles eran sus preocupaciones. Amigos del mundo evangélico, quiero expresarles una vez más mi profunda valoración, aprecio y gratitud por la labor que ustedes realizan. No somos unos religiosos, somos como iglesia los representantes de Dios, mandados a liderar. Ponemos en tus manos esta elección para presidente de la República y te pedimos que aquel que tú escojas te tema, te honre y sirva a su pueblo con amor.
Bueno, esto es muy significativo por un lado porque estamos hablando del 2019 y ya están viendo cómo ya esta investigación periodística y poco investigaciones periodísticas, porque obviamente la academia está, sigue estudiando y haciendo investigaciones, pero todo este desarrollo último, ¿no? Se puede con claridad ir viendo en varias entregas periodísticas de, obviamente, medios de investigación serios, como los que les estaba mencionando. Pero es importante porque aquí pueden ver cómo ya no solamente, digamos, hay un ascenso de los evangélicos en la política latinoamericana, sino cómo ya se han instalado de tal manera y con tal pie de poder que directamente pues se ven obligados los presidentes que no necesariamente son neoconservadores a hacer alianzas y negociaciones con ellos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto prácticamente en este video es eso y pueden, si coligen así, van a estar en lo correcto de que esto ha seguido avanzando, ¿no? En los últimos años. De hecho, por ejemplo, ese video era 2019. Hay otra investigación bien interesante del medio de investigación peruano Ojo Público, pero en alianza con varios medios de América Latina, así de rigurosos, ¿no? Que llegaron a hacer una investigación muy amplia en donde sistematizan 300 acciones realizadas por 120 líderes religiosos y antiderechos durante la pandemia, que hubo mucho movimiento a nivel virtual, y que de esas 120, perdón, de esas 300 acciones de estos líderes religiosos y antiderechos, el 60% tenía que ver con temas de aborto y derechos sexuales reproductivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienen los links, quien quiera ver. Por ejemplo, una de esas acciones de agenda conjunta era los temas de la anticiencia, ¿no? Y el de refutar la ciencia alrededor de cómo tratar la pandemia global. Acá vemos este póster, este afiche, ¿no? De que tuvo que sacarlo UNICEF. Y bueno, fue desmentido evidentemente por muchas otras instituciones y también periodísticas e internacionales, de que la vacuna pues no iba a ser un motivo para que le implantaran a la gente un chip. Eso salió, si mal no recuerdo, de un ultraconservador brasilero, si mal no tengo memoria, ¿no? Esa supuesta verdad, que bueno, como ya vimos, fue completamente, pero hizo mucho daño, ¿no? Mucha gente se compró estas ideas anticiencia y probablemente hayan terminado pagando con su vida por ello, ¿no? Entonces, les comentaba sobre estas investigaciones periodísticas, en el caso de las alianzas de ultraconservadores en América Latina, también una investigación hecha por varios diarios de Latinoamérica, El Diario.ar de Argentina, La Silla Vacía de Colombia, Agencia Pública de Brasil, PopLab de México, hicieron una investigación sobre precisamente los avances de los neoconservadores en los primeros 2 años de la pandemia y de sus relaciones con el poder, ¿no? Y encontraron que desde el marzo del 2020 a octubre del 2021, en Colombia, Argentina, Brasil y México, más de 400 políticos, líderes civiles, religiosos y alrededor de 200 organizaciones civiles, religiosas y políticas impulsaron todo ese tiempo mensajes y lobbies contra una agenda de derechos. No creen en el enfoque de género, en la educación, tampoco en los derechos LGTBI, ni el matrimonio igualitario, ni derechos sexuales y reproductivos, y cuestionan incluso los esfuerzos de las Naciones Unidas por impulsar la igualdad de género o lo que estas organizaciones políticas como Vox, ¿no? Que también es ultraconservadora, denominan la agenda globalista, y que en un momentito vamos a ver de qué trata eso de la agenda globalista, ¿no? Y aquí esto es un poco el resumen de las cosas que ellos fueron encontrando en esta investigación en Perú, en Colombia, en las diferentes países en Latinoamérica, donde el neoconservadurismo ha ido avanzando, ¿no? También da cuenta de una reciente filtración de la red de intolerancia en la plataforma Wikileaks, que ha revelado estas relaciones de poder y vínculos políticos de cientos de organizaciones ultraconservadoras que apoyan esta agenda contra derechos civiles, sexuales y reproductivos. Y estos documentos, que son como 17.000 archivos,
corresponden a los años desde el 2001 hasta el 2017 y están relacionados a acciones no solamente en Latinoamérica, sino también con fundaciones, como yo les hablaba, de Citizen Go y Hazte Oír. Hazte Oír, por ejemplo, es una organización de extrema derecha fundada en España en el 2001 que promueve acciones políticas de agenda ultracatólica, con mensajes de odio y de desinformación, y que en el 2013 impulsó otra fundación que se llama Citizen Go, desde donde diseñan estrategias de lobbies contra el aborto, matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tiene lazos articulados en América Latina. Es largo explicar en el Perú todos los nexos que tienen, probablemente no vaya a terminar hoy, pero acá un ejemplo, además de evidentemente Renovación Popular, Con mis hijos no te metas, y los pastores que están actualmente en el Congreso, como la pastora Guaya y otros, hay vínculos concretos de los neoconservadores con políticos peruanos. Acá vemos esta foto de Keiko Fujimori reunida con el vicepresidente de Vox y el miembro del Parlamento Europeo, que también es miembro de Vox, en una reunión en la que ella misma, me parece, sí, foto de Twitter de Keiko Fujimori, hizo pública esta reunión y estos lazos, ¿no? Porque claro, como decimos, acá se trata no solamente de coincidencias de agenda, sino también de financiamientos y de apalancamientos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la Agenda 2030? De la que tanto hablan los neoconservadores, pues voy a resumirlo porque acá está bien larga, pero la agenda, perdón, lo que ellos llaman la agenda globalista es en realidad la Agenda 2030, que es una agenda de metas para un desarrollo sostenible del mundo que aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, aprobado por todos los Estados miembros y además resultado de un proceso de consultas participativo, no solamente con gobiernos, sino también con actores de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, es decir, fue, y todo eso transparentemente está en las páginas web, ¿no es cierto? Fue un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos de la sociedad civil para llegar a estos objetivos que se han puesto a los países miembros hacia el 2030, que evidentemente no es que se vayan a llegar a ellos, pero es un referente para trabajar hacia esas metas. Y entre esas metas pues hay desde eliminar la pobreza, el hambre, metas de salud y bienestar, educación. Una de las que más preocupa, y porque le llaman agenda globalista los neoconservadores, es esta, la número 5, ¿no? La igualdad de género, ¿no? Por supuesto también la educación, porque tiene que ver con la igualdad de género, la salud también, porque también estamos hablando de salud de diversidades y de el control de cuerpos, etcétera, etcétera. Pero digamos que de entre todas las metas, las que más le preocupa y por la que le llaman agenda globalista es probablemente esta. No sé qué hice con mi... Okay. Bueno, entonces, no sé si tengo tiempo para poner un pedacito de este videíto sobre lo que ellos consideran la agenda 2030. I'm going to give away this incredible. Él no. Del 245. O sea, les explico rápidamente. Bueno, acá va a salir Agustín Laje, que creo que probablemente sea conocido por muchos de ustedes, que es un representante, ¿no? de estos nuevos neoconservadurismos y que además escribió un libro muy famoso entre los neoconservadores que justamente habla de esta guerra del marxismo cultural en contra de estas agendas, ¿no? Entonces, en este video está junto con una peruana que también es conocida por ser una activista neoconservadora en las redes sociales, Juliana Caxia, y están supuestamente desentrañando a través de una supuesta investigación muy graciosa, porque todo lo que investigan está absolutamente transparente y transparentado en las páginas web, pero ellos supuestamente descubren que hay una interferencia de las Naciones Unidas en el Perú para coaptar la agenda que tenía el Acuerdo Nacional y convertirla en la agenda de las Naciones Unidas.
En segundo lugar, vamos a ver que la Agenda 2030 en el Perú realmente es la agenda de lo que llaman los derechos sexuales y reproductivos, o sea, control natal. Ya vamos a explicar por qué. Control natal es lo que pretende Naciones Unidas en Perú y en muchos otros países, por supuesto. Lo vamos a ver además con cifras y con datos que vamos a estar poniendo en pantalla, que son el fruto de la investigación que hizo la Asociación Origen. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo la ONG a la que el Estado peruano le ha encargado implementar educación sexual integral, sí, la famosa ESI, seguro que te suena, para todos los niños peruanos en este caso, recibe y usa su dinero para decir que el aborto es un derecho, para decir que los niños tienen derecho a tener sexo. No sé si te suena, esto lo estamos grabando en España, donde la ministra de Igualdad lo ha dicho reiteradas veces, que ellos tienen que elegir con quién quiere tener sexo el niño. Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y que los padres, por supuesto, no se pueden meter en la vida de sus hijos y que más bien deben proveerles los recursos para tener relaciones sexuales libres y placenteras. Bueno, aquí parte de lo que vemos, por supuesto, es una total desinformación, porque ni la ESI promueve que los niños tengan sexo, ¿no? Ni tampoco la ministra dijo, descontextualizado lo que ellos están intentando decir que dijo, ¿no? De que todos los niños tienen que tener sexo. Claro, ellos de algún modo agrandan, distorsionan estos discursos para ganar adeptos a su causa, ¿no? Lo que ellos no quieren es que los niños estén informados y puedan cuidarse y prevenir ellos mismos cualquier agresión en contra de ellos, ¿no? Entonces, lo que vemos también es cómo, no solamente cómo hay estos vínculos que ya se forjan, no solamente a nivel de políticos, sino también a nivel de activistas, como son estos dos activistas en las redes sociales y en las canchas públicas. Y por último vemos también, pues obviamente, la concordancia de agendas, ¿no? En esta última partecita que les quiero poner para que vean finalmente todo el rollo de la agenda, a qué se reduce, a qué miedo, qué temor se reduce para ellos. El año 2021, en septiembre, el Perú con la ONU firma un convenio de cooperación, Sí, en donde lo que le dice la ONU es, a ver, Perú, acá, qué linda tu visión 2050, ya está el trabajo hecho. Mira, tus 5 objetivos sí. te los voy a reducir a 4 y vamos a ver cómo cada uno de esos 4 objetivos responden a uno de mis objetivos de desarrollo sostenible. O sea, se apropiaron de los objetivos del Perú. Claro, les dan el marco, Sí. la configuración, la lectura Ok. bajo la Agenda 2030. Ok. Y no solamente le dice, te lo voy a reconfigurar, Sí. sino que ahora a mí me vas a reportar los resultados y te voy a poner, porque una cosa que sí es sorprendente es la maquinaria burocrática que genera la Agenda 2030. Sí. El Perú, cada una de sus organizaciones tienen que rendir cuentas a la ONU, entonces tienes que contratar gente para que te haga informe, reporte, seguimiento, para poder reportarle al organismo 1, 2, 3, a la instancia 4, 5, 6 de la ONU. Entonces se genera un monstruo de burocrático solo para responder a la Agenda 2030. Entonces, en resumen, se apropiaron de la visión 2050. Le dijeron, Era nacional, no era global. Era totalmente nacional, fruto de acuerdo de los partidos políticos mayoritarios. el gobierno, de todo el acuerdo nacional, Sí. que son peruanos, Sí. y que además, te repito, exige esa visión 2050 precisamente la visión de la singularidad de cada región y de cada... ¿Qué diablos hace la Agenda 2030 o la ONU diciéndome que en el Perú yo tengo que tener una agenda que es exactamente igual para Noruega Claro. que para la selva peruana? Entonces, ¿cuántos objetivos eran de la 2050? Eran garantiza educación, salud universal. Es la familia un espacio fundamental del desarrollo integral de las personas, la familia. Sí. Reconfiguró y dice, por ejemplo, ahora tu objetivo 1, o sea, lo que tú tenías como objetivo 1 responde a mi objetivo de desarrollo sostenible 5, 7, 9, Claro. 12 y 17. Sí. Tu objetivo 2 va a responder al 5, al 8, Claro, 4, claro. y así meten los 17 objetivos. Por ejemplo, ¿había ideología de género en la 2050, que era la agenda nacional? No hay Pero absolutamente nada, Mate. Ok, quería llegar hasta ahí nomás porque me parece importante mostrarles cómo uno, evidentemente, distorsionan también el tema de que el Perú adopte como país soberano también esta agenda y estos puntos de agenda. Y también hay una tergiversación y una manipulación a la hora de tratar de decir de que
están tratando de homogenizar, ¿no es cierto?, esta agenda para lugares en donde hay gran diversidad étnica, cultural, económica, etcétera, lo cual también es una falacia porque de lo que se trata es de acomodar, ¿no es cierto?, a estos contextos y justamente a partir de cada contexto distinto poder llegar a la mejor, a la mejor línea posible de ese punto, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de pobreza, evidentemente, dependiendo del contexto de donde se esté aplicando, hay que ver cuáles son las necesidades y qué se necesita para subir o mejor dicho, bajar la cifra de la pobreza, ¿no? Y así sucesivamente en cada uno de los temas de la agenda de Naciones Unidas, pero claro, ellos lo intentan mostrar como si fuera una imposición global, donde el Perú no tiene soberanía alguna y donde simplemente se trata de un negocio en la que las ONG ganan plata por imponer una agenda que supuestamente, según ellos, no beneficia a la gente, ¿no? Entonces me parece interesante desde el punto de vista, además, como les digo, de que ya hay estas relaciones, ¿no?, entre estas personalidades de las redes sociales, ¿no? Finalmente, porque creo que ya, ahora sí ya estaría con el tiempo, a ver, solamente, a ver, dos cositas sobre la ideología de género, lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? Le temen a esta avanzada en clave de género porque el género, y esto lo tomo, ahí van a ver abajo, de una presentación que hace una investigadora socióloga, Virginia Solís, el género es una categoría de análisis que permite hablar de relaciones de poder, ¿no es cierto? Y además iniciar acciones políticas. Entonces, si estamos hablando de relaciones entre hombres y mujeres y otros, se abren escenarios de relaciones de poder entre géneros y sexo que para ellos desnaturaliza, ¿no es cierto?, aquella desigualdad que según ellos por biología, por naturaleza, debe, no solamente existe, sino debe seguir existiendo en términos sociales. Y lo que esto genera para ellos es un temor a una pérdida de poder, ¿no es cierto? Una subversión de la hegemonía que su modo de visión de vida ha tenido por mucho tiempo. Y por eso necesitan convertir el tema del género en una ideología para, de esa manera, desacreditarla, poder atacarla y rechazar una de estas categorías que son centrales de los feminismos y que permite, como digo, cuestionar el poder y las asimetrías de relaciones de poder en nuestras sociedades, no solamente hoy, a través de la historia, ¿no? Entonces, esto y además la expansión de los feminismos callejeros que ha habido también en los últimos años ha sido una señal de alerta, digamos, para quienes se dedican a expandir su poder en términos de creencias ultra conservadoras o neoconservadoras, ¿no? Y ya para ir terminando, pues al fin de cuentas es una batalla por poder, ¿no? Los neoconservadores en América Latina de base religioso, actores políticas con una agenda explícita e implícita de derechas y ultraderechas, con actores económicos aliados con actores económicos neoliberales, lo que buscan es una defensa del orden que ellos consideran natural, el apego a la tradición cristiana, la moralización de las esferas públicas y la perpetuación de esas estructuras políticas, sociales y económicas jerárquicas que han conducido su mundo y que pretenden que lo siga conduciendo para todos, ¿no? Libertad, familia y vida, esa es la tríada neoconservadora. Dentro de ellas, pues, entra todo lo que hemos estado hablando hoy día, ¿no? Dentro de la defensa que ellos hacen de la supuesta libertad, familia y de la vida, está la defensa de las libertades individuales, en contra del intervencionismo que ellos llaman marxista o comunista de la sexualidad. En fin, creo que ya voy cerrando porque si no se va a hacer muy, muy largo y en el que también involucran lo que ellos llaman el marxismo cultural y el género como enemigo, ¿no? El marxismo cultural, una teoría conspirativa que asegura que el marxismo occidental es un intento intelectual de subvertir la cultura tradicional occidental y se van a enfrentar a esta supuesta élite intelectual marxista con la que libran lo que ellos llaman esta batalla cultural, ¿no? Porque ellos representan valores occidentalistas cristianos y conservadores tradicionales que deben
ser los que gobiernan el mundo, ¿no? Básicamente eso, luchan por una politización de la moral religiosa como como salvadora de una sociedad depravada, ¿no? ¿Les suena lo que hablábamos en el inicio con los neoconservadores, ¿no? Em, y bueno, no voy a tener tiempo de contarles todo esto, pero básicamente las estrategias que están usando hoy, como les decía, que son un poco apropiarse de las acciones que antes eran, digamos, coto de las izquierdas, ¿no? Estas luchas en formato de rebeldía, donde salen a las calles, llaman a los jóvenes, están en esta batalla por captar muchos jóvenes hacia sus filas, adoctrinándolos no solamente de esta manera, sino también, como tienen dinero, abren pequeños centros de ayuda, realizan acciones de servicio social, pero que evidentemente en los que camuflan su adoctrinamiento, ¿no? Entonces ahí podemos ver en Perú, en México, esto es en Argentina. Arriba están, por supuesto, las feministas, abajo, en noviembre de 2020, están los neoconservadores. Mismo formato, ¿no? México, lo mismo. Y bueno, congresos internacionales a los cuales acuden ya no solamente políticos, sino religiosos de los diferentes países. Y no sé, ya el libertarianismo, no sé si da tiempo para hablar del libertarianismo. em, no sé qué me dicen ustedes, si puedo tener 2 minutos más para eso o ya aquí paramos y ya que entre por pregunta. Claudia, estamos ya con el tiempo Mm. justo, pero si son 2 minutos, por favor, sí te pediría de Ya. manera rápida. Ok, solamente para no dejar de hablar del libertarianismo. Ay, se me fue disculpa un segundito, se me fue ya. Es una corriente que propugna la mínima intervención de los gobiernos en la vida de la gente y en la economía, ¿no? O sea, que propugnan que debe haber una total autonomía y libertad. Y por supuesto, eso significa la defensa acérrima, los derechos de propiedad, derechos individuales, y que el rol del gobierno debe ser mínimo solamente para proteger a los individuos y sus propiedades, a través de los sistemas legales, a través de la defensa militar, hacia enemigos externos, ¿no? Pero básicamente no están de acuerdo con un rol mayor ni evidentemente subsidiario del Estado con personas que no tienen los mismos alcances o las mismas oportunidades, y creen, por supuesto, en la absoluta libertad del libre mercado, en la que no hay subsidios ni regulaciones por parte del Estado. Y que, o sea, creen tanto en en el libre mercado y en su capacidad de autorregularse, según ellos, que no aceptan que el libre mercado pueda tener fallos, ¿no? Para ellos, el libre mercado es como el Dios y es lo que manda a tener una sociedad donde todo se rijas de acuerdo a la oferta y la demanda y donde de una manera, creo yo, bastante ingenua o no sé si interesada, se piensa que eh, los empresarios o los dueños de los medios de producción van a actuar de manera pues desinteresada y empática con aquellos a quienes contrata y de quienes puede obtener el lucro de sus propiedades y de sus medios de producción, ¿no? Em, si es que mi ley es libertario o no, bueno, esa es es una pregunta que al parecer todavía está abierta porque definitivamente es el primer, bueno, durante su campaña obviamente se vendió como libertario y es el primer presidente quizás en el mundo, si no me equivoco, elegido como libertario, o sea, explícitamente como libertario. Ahora, si es que va a poder sostener, porque ya sostener su agenda libertaria desde el gobierno en Argentina está por verse. De hecho, ya hay señales de que ha tenido que hacer concesiones. De un lado, pues tuvo que aliarse
de con políticos no libertarios, y que él mismo llamaba la casta, pero además, como apuntaba en un video que ya no voy a tener tiempo de ponerlo, Farid Kahat, muy lúcidamente, ya ha habido por lo menos un par de situaciones en las cuales Milei ha tenido que recular, por así decirlo, de su agenda o de sus preceptos libertarios, ¿no? Por ejemplo, hablaba Farid Kahat de un tema con las aseguradoras de salud en Argentina, a las cuales Milei les quitó el control de precios, pensando, ¿no?, en su agenda libertaria de que el mercado se iba a encargar de ser justo y equitativo con todo el mundo, pero pasó lo que todos sabemos que pasa cuando no hay una fiscalización de un ente estatal, que es que hubo una concertación de precios de las aseguradoras y se dispararon los precios y se le fue al caño todo. Entonces tuvo que intervenir, algo que es pues un pecado mortal para un libertario. Tuvo que intervenir Milei para hacer que no se produzca ese control de precios, esa concertación de precios, ¿no? Haciendo algo que pues está totalmente fuera de los preceptos de un libertario, ¿no? De intervenir en temas de economía. Y la otra cosa que también interesante mencionó Farid Kahat es que em, había dicho en campaña Milei que pues se iba a cortar un brazo si es que por cada impuesto que subiera, ¿no? Nuevamente, bajo esta idea libertaria de que no debe haber ningún tipo de intervención en la economía por parte del Estado, y sin embargo, al momento entiendo que por lo menos ha subido 3, aunque dice que de manera temporal. Entonces bromeaba Farid Kahat diciendo, bueno, le faltan brazos, ¿no? Porque si era uno por impuesto. Eh, Así que bueno, por ahí andamos. Yo creo que, espero no haberme pasado demasiado, pero si era bien vasto. Vale la pena, Claudia. Muchísimas gracias por tu exposición, muchas gracias por ser tan didáctica.